Buenos días a todos. Soy Pedro Gutiérrez, el director de cultura del Instituto Chileno Norteamericano. Me disculpo por estar con mascarilla, ya, pero es por más bien recomendación, no es prescripción, es recomendación médica. Quiero darle las gracias por el hecho de estar acá, ya, y la verdad que somos bastante afortunados en estar acá y poder participar, presenciar, ¿no es cierto?, lo que nos van a comenzar, lo que nos van a contar algunos miembros de la compañía Bandaloop. La compañía Bandaloop es una compañía estadounidense, ¿ya?, y que se dedica a un tipo de danza muy particular, muy especial, y ellos nos van a comentar de qué se trata, ¿ya? Entonces, démosles un fuerte aplauso, ¿ya? Y un agradecimiento. Hola a todos, estoy muy feliz que estén todos acá. Mi nombre es Isabel Toro, yo soy representante de la Embajada de Estados Unidos, soy coordinadora cultural, y yo creo que para mí es una enorme explosión de felicidad tener a esta compañía tan importante, una danza que es una cosa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que este espectáculo es algo único que van a ver ustedes. Nosotros estamos súper orgullosos con Embajada de haber podido traerlos y obviamente muy agradecidos a FITAM por poder también en conjunto llegar a esto, este espectáculo maravilloso. Así que les agradezco enormemente a todos, estoy muy contenta por ellos que estén con nosotros. Escuchen esto tan hermoso y visualmente, y ojalá que los inspire a ustedes también a irse por el lado de las artes que están hermosas. Así que muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola a todas, todos, todes. Soy Scarlett, coordinadora de el lab escénico, que es el área de formación y mediación que tiene el festival. El festival no solo es el encuentro del público con las obras, con los artistas, sino que también tenemos estas actividades para encontrarnos en la reflexión, en las metodologías, en las temáticas, así que estamos muy felices de que puedan asistir también a esta actividad. Le agradecemos también a Bandaloop, que hemos compartido varias actividades con ellos. Estuvimos el día domingo en un taller para niños y niñas que fue muy hermoso. Estuvimos también en un taller profesionales en la aldea del encuentro, donde estábamos en el galpón de las artes aéreas y fue un muy bonito encuentro entre artistas nacionales y también los vándalos. Hoy tenemos esta conferencia donde ellos van a hablar de sus metodologías, de cómo crean sus obras,
y les dejamos invitados para que vayan al espectáculo que va a estar mañana y pasado a las 7:30 al frente de la Moneda, en los edificios de Hacienda y de Justicia. Así que están cordialmente invitados, solo asistan. Dime. 7:30 a la tarde. En la tarde, sí, en la tarde, 7:30 de la tarde. Hoy van a conversar con nosotros Melecio Estrella, director artístico, Tamara Genley, que es directora artística también y bailarina, Tomás es el director ejecutivo y productor, está ahí, y también Samuel, que es parte del staff de bailarines de la banda que vuela. Y también, bueno, gracias Margit por estar con nosotros, nuestra traductora, y muchas gracias al espacio, al Instituto Norteamericano y a la Embajada por hacer esto posible. No los aburro más y los dejo con los bandas. Thank you. I am Melecio Estrella, Artistic Director of Bandaloop. Soy Melecio Estrella, el director artístico de Bandaloop. And I'd like to begin by thanking huge thanks to the festival, the Festival Amelia, this institute, and the U.S. Embassy for making this all possible. Y en primer lugar, mis agradecimientos enormes al Festival Santiago Amil, a este instituto y a la Embajada estadounidense por hacer todo esto posible. It is important for me to start every event of Bandaloops by honoring ancestors and honoring land. Para mí es importante al iniciar cualquier evento o actividad de Bandaloop honrando a los ancestros. And we believe that ancestors and land exist in our bodies, in your bodies, in these seats, and in the dancing body. Nosotros creemos que los ancestros y la tierra están presentes en los cuerpos, en nuestros cuerpos, en los cuerpos de ustedes, en estos asientos. So we'll invite a moment, just a short moment of silence to honor our ancestors and honor the land where we are and the land of our bodies. Por tanto, les pido un breve momento de silencio para honrar a los ancestros, a la tierra en nosotros, en el lugar donde estamos. Thank you. We'll begin just by sharing a little bit about what Bandaloop is. Vamos a comenzar compartiendo primero un poco lo que es Bandaloop. And we'll begin that by introducing ourselves. Vamos a primero que nada introducir nosotros mismos. Thank you so much. It's wonderful to see you all. I'm Tamara, and I am honored to be here and honored to be supporting Melecio in bringing dance to these unusual places and spaces and connecting us. My mother was born in Chile, and she was a refugee here, and this is my first time coming back. And my mother dreamed of flying, and so for me, I'm bringing a dream of my mother back to where she was born, just like I know each of you is bringing the dreams of your family into your life and how you are making your life art. So thank you so much for having us here. Bueno, muchas gracias, es maravilloso tenerlos acá. Mi nombre es Tamara. Estoy muy feliz de poder estar acá, de poder Melecio en traer esta danza, espectáculo acá. De hecho, mi madre nació en Chile, ella era una refugiada, y esta es la primera vez que vengo acá. Ella siempre soñó con volar, y yo estoy ahora trayendo sus sueños de vuelta acá al lugar donde ella nació. Vamos a mirar
soy bailarín de Bandaloop. Y sí, no tengo una historia tan linda como la de Mara, pero sí estoy agradecido por el chance de poder bailar en Sudamérica en el estilo que estoy haciendo en los Estados Unidos, porque mi familia es de Sudamérica. Sí, lo aprecio. Gracias. Hola, gracias todo. Mi nombre es Tomás. I am the executive producer and director for Bandaloop. It's an honor to be here. Thank you all for joining us to hear a bit about our story. I've been working with Bandaloop for 25 years. So it's wonderful to be able to share this conversation, not just in performance. Mi nombre es Tomás, soy el productor ejecutivo, el director de la compañía. Muchas gracias, me siento honrado de poder estar acá. Yo he trabajado con Bandaloop ya 25 años, compartiendo con ellos no solamente en presentaciones, performance, sino también en la conversación. Thank you. So I have been with Bandaloop since 2002. I was a dancer for 17 years and then I became artistic director after that. Yo soy Melecio, yo estoy con Bandaloop desde el año 2002. Fui bailarín de la compañía durante 17 años y me convertí después en director artístico. I will share that Samuel is the newest dancer and Tamara has been with us the longest as a dancer. Y quiero decir que Samuel es el bailarín más reciente, se integró a la compañía y Amelia Rudolph es la bailarina que lleva más tiempo. So questions you can have both perspectives of what it is to be new and what it is to be here for many years. De modo que cuando abramos el diálogo pueden tener ambas perspectivas, ¿no? Qué significa que Amelia como un bailarín nuevo, recién llegó, y como alguien que ha estado en la compañía hace muchos años. And dance for us is really about honoring joy and celebrating life as we learn from children. Para nosotros bailar es realmente la vida, como lo vamos a vivir. Yes, so Bandaloop started in 1991, so we have 31 years. Comenzamos en 1991, es decir, que ya tenemos mayor de 30 años. And here's our mission statement. This is what we do in the world. Esta es nuestra misión, es lo que hacemos en el mundo. Bandaloop celebrates the human spirit, nature, and communities through dance that uses climbing technology to expand and challenge what is possible. Bandaloop celebra el espíritu, la naturaleza y la comunidad a través de la danza, una danza que utiliza técnicas de escalada para expandir y desafiar lo posible. And that our honor of nature and being in natural spaces and being in big cities all over the world really is about continuing to create an experience of awe. Honrar la naturaleza, estar en lugares naturales, también en grandes ciudades, en todas partes del mundo, es como crear una experiencia de asombro. Next slide. Our founder is Amelia Rudolph. She founded the company in 1991. She was a dancer growing up and in the late 80s, early 90s became a climber. Nuestra fundadora, Amelia Rudolph, fundó la compañía en el 91, era bailarina y en los años 80, principios de los 90, se convirtió también en escaladora. And she asked this question, what happens when you mix two art forms? Y se preguntó qué pasa
Amelia and the Bandaloop spent 5 days on the side of the Entonces, 6 días en Butana. This was to make a dance called Peregrine Dreams, honoring the Peregrine Y esta se llama, digamos, Peregrine Dreams, honrando un halcón, el halcón peregrino. The Peregrine Falcon was almost extinct, Este halcón está casi extinto, and at this moment they were bring back the Peregrine Falcon. en este momento había un movimiento para traer de vuelta ese halcón. An extreme project like this helped bring awareness to environmental issues. De modo que como un proyecto de danza como este puede ayudar a generar conciencia sobre temas ambientales. But always while we're creating awareness, we are experiencing joy and wonder, and also the work of art making. Pero mientras generamos conciencia, también experimentamos alegría, nos maravillamos, realizamos trabajo artístico. Next slide. Here. 2001. In 2001, the company did a project called Crossing. En el año 2001, la compañía hizo un proyecto que se llama Cruzar, Crossing. Creative producer Thomas and our executive director will talk about this project. Tomás, nuestro productor ejecutivo, van a hablar de este proyecto. It's very important to us to connect the wild and the urban. Para nosotros es muy importante conectar lo salvaje con lo urbano. The giant cliffs of Yosemite and the big walls of our urban environments, glass skyscrapers, we call them glass canyons. Los grandes arrecifes, digamos, como del Parque Nacional y los enormes muros de vidrio de los rascacielos, los llamamos glass canyons. So the environment here in Yosemite offers us a chance to refine the craft in the spirit of wilderness, and then bring this choreography, including Peregrine Dreams, to the urban audiences. And you're seeing here that opportunity, and actually we spent 2 weeks in the mountains filming for this project. Y ese lugar, el Parque Nacional Yosemite, nos permitió refinar, digamos, nuestro oficio en el espíritu de un lugar natural, silvestre, incluyendo también la obra Peregrine Dreams, y traer esto después a un espacio urbano. De hecho, pasamos 2 semanas, digamos, en la montaña filmando todo este proceso. And it's important to note our relationship with parks, national parks like Yosemite. Y también es importante tener en cuenta nuestra relación con parques nacionales como el Yosemite. It's a very long tradition. So arriving here in relationship with Teatro and in relationship with our U.S. Embassy is something that is very dear to our heart and very proximal to how we create work from 20 years ago to now. Y esto es una larga tradición, una relación con el Teatro Amelia y la Embajada de Estados Unidos, una relación como de 20 años, que nos es algo muy importante. Many of our company members are climbers as well, and very inspired by mountain culture here in Chile and in Peru. Muchos de nuestros miembros son escaladores también, y muy inspirados en la cultura de montaña, del montañismo, tanto aquí en Chile como en Perú. Next slide.
we repeated, so this first one was in 2001, and in 2015 we repeated with the new company. La primera obra fue el año 2001 y la repetimos en 2015 con un elenco nuevo with better cameras. y con mejores cámaras. And every adventure that we go on brings the group of dancers and riggers, brings our team closer to each other. Y cada aventura que hacemos acerca más, digamos, el grupo de bailarines, de mecánicos que trabajan en esto. Because the work can be very difficult. Porque el trabajo puede ser muy difícil. Next slide. A beautiful building. Hermoso edificio. Yes. Damara can talk about this experiment. Damara quizás puede hablar de esto. This is Melecio and Damara, many years ago. Esto es And ya, here, hace muchos años, what year, Thomas? This is 2012. 2012 era eso. In partnership also with the embassy. A three-city tour in 2012 in Mexico, in major partnership with the U.S. Embassy, even in choosing locations like a cathedral in Campeche, Mexico. Y fue un tour por 3 ciudades en México, en colaboración con la Embajada estadounidense, que también ayudó a buscar los lugares, digamos, incluyendo una catedral. And in this building of this duet, and in the duet art making that Melecio and I continue to make, Un dueto que hicimos ahí, que todavía hacemos, Melecio y yo, in our conversations and in our curiosities and research, en nuestras conversaciones, en nuestra investigación. we are always also asking about how colonialism is the legacy of colonialism in our bodies and in our buildings all over the world, in California, in Mexico, in Chile, in the Philippines, in all these ways and places. Y nos preguntamos también cómo el legado del colonialismo sigue estando como en nuestros cuerpos, en edificios, en partes del mundo, en California, en México, en Chile, en Filipinas. Next slide. It's important for us to consider the location Para nosotros es importante tomar en cuenta el lugar and the public access to that location y el acceso público a ese lugar, in order for our work to reach more audiences, para que nuestro trabajo llegue a un público mayor. not to be a shining spectacle of entertainment, No ser, digamos, un espectáculo de entretención, but to be a mirror of society, much like our architecture can be a mirror of society. sino más bien para ser un espejo de la sociedad, tal como la arquitectura muchas veces también puede ser un espejo de la sociedad. So the previous photo of a cathedral, a sacred space for many, Como que la foto anterior de una catedral, que es un lugar sagrado para muchas personas, to the sacred spaces where we gather publicly, like here at Plaza de la Constitución, o lugares donde se reúne mucho público, lugares públicos como la Plaza de la Constitución, to this image here on a UNESCO heritage site in Old Jeddah, Saudi Arabia. o este lugar, un sitio de patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en Saudi Arabia. In each of these places, the audiences and their reason for being there all vastly different. Por lo tanto, en cada uno de los lugares, el público y las razones del público para estar ahí son muy, muy diferentes. Our desire to be there united in the effort to bring dance to new audiences, Nuestro deseo de estar allí va unido con el deseo de traer la danza a nuevos públicos. and in these two images, you're seeing the architecture En estas dos imágenes ustedes ven la arquitectura as a part of the dance. como parte de la danza. Next slide. And the next slide.
just sharing some images of the dance, so you can see that it does feel and look like flying. Simplemente compartiendo algunas imágenes de la danza y ustedes pueden ver que se siente y se ve como estar volando. And I'll invite Samuel to share some of the physical experience of the Pueden work. compartir un poco cuál es la experiencia física de esto. Sí, es intenso, especialmente porque la gravedad afecta el cuerpo diferente, porque así es que nuestros cuerpos se supone que hacemos, pero así no tanto. Pues cuando tenemos el arnés, presión del arnés, presión de gravedad, especialmente en partes del cuerpo suaves, es intenso y requiere mucha fuerza. Pero sí tenemos ejercicios que hacemos así en el suelo para prepararnos para hacer eso, y con práctica pues se pone más fácil, pero a menudo necesitamos recordar, sí, necesitamos hacer que vea cómo estamos volando, porque en realidad de verdad hay mucha fuerza en el cuerpo intensa. Sí. Thank you. Next slide. So many of our projects involve collaboration. Muchos de nuestros proyectos implican colaboraciones. Collaborating with other dance companies, other musicians, and historians, scientists. Colaboración con otras compañías de danza, con músicos, con historiadores, con científicos. And this project was a project collaborating with another dance company in Idaho, in the United States. En este proyecto era una colaboración con otra compañía de danza en Idaho, Estados Unidos. Coming together to look at how to celebrate a river culture. Juntamos para opinar en cómo celebrar una cultura relacionada con un río. And water in a time of drought. Y agua en una época de sequía. Next slide. This cliff was right next to the river. Esta muralla estaba muy cercana al río. And very dry. Y muy seca. So in this project we also collaborated with a climate scientist. En este proyecto colaboramos también con un experto en clima, un científico, who researched this landscape and the water issues here in Idaho. Que investigaba el tema de la sequía y del agua en ese lugar, en Idaho. So as artists, we engage in these projects, and we're also learning, we're also discovering what it is to live in this time of climate crisis. Y por lo tanto, como artistas también aprendemos de descubrir lo que significa vivir en estos tiempos de crisis climática. Next slide. And as Thomas said earlier, much of our work exists in urban spaces. Y como Thomas dijo antes, muchos de nuestros trabajos se utilizan en espacios urbanos. And I'll invite Thomas to speak about how we produce these kinds of performances. Y quisiera invitar a Thomas ahora a hablar un poco de cómo producimos estas experiencias urbanas. We are often asked, where can you perform? What are you looking for? Muchas veces nos preguntan dónde pueden hacer sus shows, qué buscan, qué necesitan. Our response is not where is the dance wall, our response is where is the audience. Nuestra respuesta es no dónde está el lugar para bailar, sino que nuestra respuesta es dónde está el público. Our locations are so diverse. The Calatrava Bridge in the bottom corner, a university in the upper left, and here in Shanghai on the Corpocracy Tower of Glass. Nuestras locaciones, nuestros lugares son tan diferentes. Puede ser un puente, una universidad o esta torre como de vidrio en Shanghái.
there is a way where we are seeking to find the right space where we can actually produce. With the amazing people from Teatro Amil here, we were able to navigate permission, access. But what was most important is for us to be open to which location would draw us in, whether it be anniversary or a new structure, or here in this case, in Chile, historical structures. Una manera de buscar como el lugar correcto para nosotros. Y obviamente acá en Chile nos ayudó mucho Teatro Amil en navegar con todo esto de obtener los permisos, etcétera. Pero siempre estamos abiertos, digamos, a buscar un lugar, una ocasión. Hemos combinado con el momento desencadenante, con el motivo, un aniversario. Sí. In all cases, ¿dónde está la gente? Where are the people and how do we bring the work to you? Y eso es para nosotros lo más importante. ¿Dónde está la gente? ¿Cómo podemos llevar nuestro trabajo a estas personas? And I think what's very important to me about this work is that it is for everybody, that it is free on the street, and everybody from business people to people who live on the street can join together to see the work. Y para mí es muy importante que esto sea para todos y es libre, gratuito en la calle. Puede ser tanto para hombres de negocio como personas que viven en la calle, que se unen en ese espacio. Next slide. So one project that I wanted to share is called Loom. Un proyecto que quería compartir con ustedes se llama Loom o telar. Next slide. Loom is thinking about the ancestry and the ecological dimensions of fabric and fashion. Loom está relacionado con lo ancestral, pero también con la dimensión ecológica de las telas, de la moda. So we ask, who are our ancestral weavers? Nos preguntamos quiénes son nuestros tejedores ancestrales. We ask, how are we weaving fabric now? Fabric of community and actual fabric. Y nos preguntamos cómo tejemos actualmente, cómo tejemos comunidad y cómo tejemos también telas reales. And what is the impact, the incredible impact of clothing production and clothing pollution on our land and our communities? Y cuál es el increíble impacto de la producción y la contaminación por la moda y los vestuarios en la tierra, en nosotros. Next slide. This large tapestry was made by our costume designer. Esta sería enorme fue hecho por un diseñador de vestuario. Whose name is I.B. Bayo. Su nombre es I.B. Bayo. He is the 9th generation of a traditional Nigerian weaving and sewing family. Él es la 9ª generación de una familia nigeriana de tejedores y costureros tradicionales. I.B. Bayo's family has been making clothes and weaving since the 1500s. La familia de Bayo ha hecho vestuario desde el 1500. So what does it mean to bring forward these ancestral family traditions into modern times, and how can we share it in our artwork? Por lo tanto, cómo podemos llevar al presente esta tradición familiar ancestral y cómo podemos compartir esto en nuestra práctica artística. Next slide. This is more
more photos of Bio's work. Estos son más fotos del trabajo de Bios. Loom is also a mixture of song and storytelling and dance. Y Bloomfield es también una mezcla de canción, de narrativa. Next slide. This is our collaborator Shibwese Crouch. Esto es la colaboradora Crouch. Yeah, and Shibwese, Damara, and also here Destiny Wolf we are asking these questions of how can we bring song and story onto the wall, up off the stage. Y en estas colaboraciones también con Destiny Wolf aquí, la pregunta que nos hacemos cómo podemos llevar canción, historia al muro, sacarla del escenario y llevarla al muro. So there's many experiments and trials, and it doesn't always work, and also very technical because we're taking a microphone and bringing it into, very far from the audience. Por lo tanto, hay mucho de experimentación, de ensayos, también aspectos técnicos, como cómo llevar un micrófono, a un lugar bastante lejos del público. Next slide. A part of every project when we're on tour, we always teach. Thank you, Scarlett. Y aparte de los proyectos individuales, siempre que estamos de gira, también hacemos talleres. También está el aspecto formativo. And for Loom, we created workshops. Wailana, our company dancer, who's also a fabric artist, created a workshop of hand dyeing with indigo dye with the children, and then dancing with the fabric and learning about the history of indigo dye while we are being artistic in the body. En el caso del proyecto Loom, nuestra compañera, que también es una artista textil, hizo un taller, para teñir teñido indigo, y después para bailar, con el resultado, con estas telas teñidas, y aprendiendo también sobre la historia de la técnica del teñido indigo. We believe that the artwork is not only in the projects, but it's also, the artwork lives in the teaching and in the workshops, in the community, and meeting the community in this way. Y nosotros pensamos que la obra de arte no solamente vive en la pieza, en la obra de arte mismo, sino también en la enseñanza, en la comunidad, en el compartir. Next slide. Next slide. And this project is a collaboration we did with BMW. Y este proyecto es una colaboración con la compañía BMW. Next slide. To celebrate the 50th anniversary of this building of beautiful architecture. Para celebrar los 50 años con este hermoso edificio. And Thomas will talk a little bit more about our corporate partnerships and what it means to work in this room. Y Thomas va a hablar un poco más sobre nuestras cooperaciones con corporaciones, empresas. So as we move through this story of Bandaloop and arrived very recently here, just in the past year, in Munich, Germany, on the 4-cylinder tower. A lo largo de esta historia de Bandaloop, recientemente llegamos a Múnich, Alemania, a esta torre de 4 cilindros. And we come very close to being able to receive some questions from you about Chile and hear about this story here with Birdstrike. Y bueno, también estamos cerca de recibir preguntas de ustedes sobre la historia acá, en lo que vamos a presentar de Birdstrike. We wanted to point out the uniqueness of this architecture. Nosotros queríamos subrayar aquí lo único de esta arquitectura. Whether it be a round structure Sea una estructura redonda or a tall structure. o alta.
no structure at all in the case of bridges. O ninguna, como en el caso de puentes. Lifting up dance onto these walls or lifting up music and voice and song. Elevar danza, voz, música, canciones. Lifting up fabric and the weaving of fabric into our work, as Melecio just spoke. O levantar telas, o el tejer telas, como recién Melecio explicó. It's important to us to then bring work that makes sense here. And I'll compel Melecio to now share a bit more about Bird Strike and the creation of the next step in our work here now in 2023. Pero es importante para nosotros que el trabajo que hacemos haga sentido. Y Melecio se va a referir un poco a lo que tenemos previsto ahora para el 2023. We'll move to the next slide. And again. So, Bird Strike, this is just a wonderful picture of a falcon taking down a drone. Esta es una maravillosa foto de un halcón que agarra un dron. Bird Strike is premiering here at Festival Amil. Bird Strike es un estreno acá en el Festival Santiago Amil. Inspired by, actually the term bird strike is for when a bird will fly into a building or an airplane. Bird Strike se inspira en, o de hecho, viendo el término Bird Strike se refiere al hecho de cuando un pájaro choca con un edificio o un avión. We've been thinking about migration patterns of birds. Y hemos estado pensando en los patrones migratorios de los pájaros. And the migration pathway from San Francisco to Santiago. Y el paso de migración pájaros de San Francisco hasta Santiago. So birds will fly all the way on what's called the Pacific Flyway. Es decir, los pájaros recorren todo este camino, el camino del Pacífico, se llama. So we're thinking about how birds have evolved over thousands of years on this migration pathway. Y hemos pensado en la manera en cómo los pájaros han ido evolucionando a lo largo de miles de años en esta trayectoria del Pacífico. And how in a matter of just 5 years, a large skyscraper will grow out of the ground. Y cómo en un tiempo de solo 5 años un rascacielos enorme va a surgir del suelo. And how the bird can come over thousands of years and 5 years and collide with the building. Y como de pronto un pájaro después de miles de años puede chocar con este edificio. Or the bird will come to the building and have a place to build a nest. O el pájaro puede llegar a ese edificio e encontrar ahí un lugar para anidar. O los dos. Yeah. Next slide. It's an incredible honor to bring this kind of work onto government buildings. Y es un tremendo honor de llevar ese tipo de trabajo a un edificio público de gobierno. The building itself has its own voice, has a thick history, and we hope to honor and work with that voice of the building when we dance here. El edificio mismo tiene una voz, una densa historia, y queremos honrar, digamos, esa voz del edificio. And we'll just talk about a little bit about the process about how we arrive to the building. Next slide. Voy a hablar un poco sobre el proceso de cómo llegamos a este edificio. Government buildings. Edificios de gobierno, ¿no? Bueno. It is important for us to not get in the way. Para nosotros es importante no ser un problema, digamos, Yet disrupt the way. de interrumpir. We want to disrupt the way in a very gentle way. Queremos hacer una disrupción, pero de una manera suave. So the irony is not lost on Bandaloop that we are performing and working and creating on both the Hall of Justice and the Hall of Finances.
con un tanto una fina ironía, digamos, de trabajar sobre el edificio, digamos, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda. We bring a great respect to those that work here, live here, and know this place, these places. Tengo un gran respeto por quienes trabajan en estos lugares, quienes viven en estos lugares. And we invite our partners early on, building stewards and partners like Teatro Amil, to respect and see that gentleness that the dance does bring, that the work belongs here as much as it belongs in a theater. Y nosotros invitamos a nuestros socios como Teatro Amil de respetar, ¿no? Este aspecto como de amabilidad, como que ese trabajo pertenece tanto a este lugar como a un teatro. So tying ropes to a building, Poniendo cuerdas como en un edificio, as we like to say, hugging the building with our rigging, es como abrazando el edificio con nuestras cuerdas. is very normal for us, Es algo muy normal para nosotros. even though the various militaries that used this rooftop did not think it was so normal. Si bien, digamos, los militares o quienes estaban, digamos, en este edificio no les pareció tan normal. But through building respect and communication over many weeks and months, Pero construyendo respeto a lo largo de muchas semanas y meses, we find very common ground in now our coexisting in this property together for this week at least. encontramos, digamos, una base común y estamos coexistiendo, digamos, en este lugar muy bien, a lo menos durante esta semana. Next slide. Here's the dance on the Ministry of Justice. Aquí ven la danza, el baile en el Ministerio de Justicia, In rehearsal for the show tomorrow and Saturday. en un ensayo para la performance mañana y el sábado. Next slide. And I'll just invite Damara and Samuel to speak about maybe your experience dancing on these buildings here this week. Sí, yo estoy bailando solamente en el edificio del Ministerio de Hacienda y sí, cada edificio nuevo es una experiencia nueva. Hay que conocer al edificio, las formas y cómo guinda la cuerda afecta cómo puedo bailar o podemos bailar. Pues cada vez es algo nuevo. Y por alguna razón, no sé por qué, pero este edificio me sentí casi inmediatamente cómodo. Y eso no es normal. Normalmente así toma como 3 veces a bailar en el edificio y ahí como me siento como, ok, ya sé qué está pasando. Pero en este edificio sí, me sentí cómodo y listo para bailar. Y sí, estoy muy emocionado para compartir ya mañana y el sábado todos juntos con esta bandada de bailarines. Great. And just for the next couple minutes, we'd like to welcome any questions that you might have. Y bueno, para los próximos minutos estamos muy abiertos para cualquier pregunta que ustedes tengan. Felicitaciones. Well, congratulations first. Tengo varias preguntas. And La I do primera have es, several questions. ¿cómo diferenciar lo humano de ustedes? To y eso es differentiate the importante, human aspect of you a que sea fabricado por inteligencia artificial? Porque cuando vi algunas de las When I saw some slides, of these lines, me pareció que pueden ser maniquíes. I thought Perdón, it could pero be puppets. parecen maniquíes. Entonces, claro, si uno lo ve en vivo, sabe If que you son seres humanos. see it live, you know Entonces, these ¿cómo human beings. rescatar la parte humana How do you de su rescue espectáculo? the human Además, aspect in the show? tú dijiste que you sientes said el edificio, you la textura del edificio, feel es the decir, texture. el contacto. Si eso no pasa en nada, ¿no es cierto? A bit of the won't feel it.
No sé si me pueden responder algo. I don't know whether you can answer this Yeah. in some way. Pero felicitaciones y quiero ver lo humano. Porque claro, las diapositivas The slides. pueden ser magníficas. If you only see the slides, you could think that these are puppets, No. not human beings. Sí, y se entiende eso y también cuando estamos trabajando a veces se siente así, Sometimes pero lo importante es el espíritu que traemos al baile, especialmente con la música y después también cuando ya tenemos todos los disfraces y todo, pues lo sentimos y también cuando lo hacemos todo, Melecio, él lo teje, esta obra. Y pues cada parte tiene su intención y cada baile tiene su forma diferente para que se siente ese espíritu, el arte y no solamente el espectáculo de, oh, mira una persona guindando, pero que es un baile completo. Yes, we feel fear, and we feel through the fear. Sentimos miedo y sentimos también a través un poco del temor también. Through the fear, we feel tenderness, vulnerability, what it means to be human. Y a través de eso sentimos ternura, vulnerabilidad, lo que significa ser humano. To reach the heart Para llegar al corazón and to offer that. y ofrecer eso. Permíteme, es una buena pregunta. We forgot to acknowledge another dancer in the room. Se nos olvidó reconocer a otro bailarín en la sala. The rope, the soga. La soga, bueno. Much like we shared about the choreography and the dance and dancer and the structure, the architecture. Tal como hablamos de la The coreografía, rigging. de los bailarines, la estructura. We are a dance company that works with technology, so that rope is actually a spiritual line for us. Esta soga es una línea espiritual para nosotros también. And the perception based on where our audience is further connects Y la percepción, dónde está el público, digamos, además es una and conexión. brings out the human. Y eso hace salir, digamos, lo humano. If the rope doesn't go to the ground, then we're not human. Si la soga no llega al suelo, no We somos start at the humanos. top and we end on the ground with you. Empezamos arriba y terminamos abajo en el suelo con ustedes. Question? ¿Pregunta? Sí, acá. Hi, everybody. Más que una pregunta, More than a question. es una reflexión. It's a Porque reflection. si yo voy mañana If I a ver el go espectáculo, tomorrow to see the yo show, me maravillo con lo que ustedes hacen. I get Y digo, fascinated wow, with what qué you do. lindo, qué And I say, hermoso, wow, qué how bello. beautiful. Esto es arte. This is art. Pero al Art. venir acá Coming here y escucharlos a and ustedes, el listening to you, trasfondo de todo este espectáculo es más que un what's espectáculo. behind it all. Es algo It's more than que a show. sale del corazón. There's a Es heart. algo que There's- todo puede ser un escenario. everything can Un be a stage. puente, un edificio, A building, una escalada de rocas, todo puede ser un escenario. a mountain, everything can Y be a si stage. yo no hubiese estado aquí If I wouldn't have been escuchándolos, here, no hubiese listening to you, comprendido I wouldn't have understood el trasfondo the de todo lo que background, ustedes hacen, all what you que did. es maravilloso. También se preocupan mucho And you also de care entregar un mensaje for de delivering cualquier a forma. message. Y la verdad es que And yo lo agradezco porque he aprendido con I ustedes el día thank de hoy. you because Muchas I gracias. learned a lot with you. Thank you. Gracias. Aquí, hola, bueno, me sumo a las felicitaciones. I also want to congratulate you. Mi pregunta es para My los question bailarines. is for the dancers. Como nos cuenta acá el director, el más nuevo y Just how la you más said we have antigua, the latest dancer, the youngest one, and eh,
Mi duda es ante lo que ahora estoy conociendo de ustedes. ¿Qué les gusta más? ¿El paisaje, la montaña o un edificio? ¿Qué es lo que más les gusta? Y si les gustan los dos, ¿qué es lo que más les gusta de ambos espacios para poder danzar? I can't answer one or the other, Yo no puedo responder, decir uno u otro, but my favorite element is the relationship. pero mi elemento favorito predilecto es la relación. Each one unique, each place unique. Cada lugar es único. Yeah, and I discover myself and I discover the place. Me and I descubro a mí discover, misma, el lugar, and I discover the poetry of connecting. y descubro la poesía, digamos, de la conexión. Y yo como solo he estado aquí un año, no he tenido chance para hacerlo en las montañas o también a veces lo hacemos en árboles, los sequoia de San Francisco. Pero la idea me emociona y sí lo quiero hacer. Y hasta estar en este edificio de Hacienda, antes de montarme al muro, se puede ver todas las montañas alrededor de Santiago y eso me calma, me siento más calmado para prepararme para bajar al muro. And when there's the mountains or nature is always in the urban, always in the cities. Y bueno, otra cosa, la montaña y la naturaleza siempre está también en las ciudades. So they're not separate. No están separados. Gracias. Quería preguntar cuál es la música que usan para... ¿Cuál es la música? Ah, which is the music para el trabajo de la danza. for your dance? Y también, bueno, una pregunta con el asunto del financiamiento para hacer un proyecto así, porque al trabajar en espacios abiertos públicos no se puede cobrar una entrada. You can't have a fee, an entrance fee. ¿Cómo se financia la compañía o el grupo para existir? Los artistas también tenemos que comer, yo soy músico. I'm a musician, and we as artists we have to eat as well to survive. Yes, we do. Our music is usually original compositions for the work. So I collaborate with composers, and the composers here are Destiny Wolf and Ben Yudvalkis. Ben. Bueno, nuestra música habitualmente son composiciones originales, digamos, en cada lugar. Y yo colaboro con compositores, en este caso acá son Destiny Wolf y Ben Yudvalkis. With collaborating Chilean musicians. Con músicos chilenos que colaboran. A band called Las Plumas. Una banda llamada Las Plumas. And for the next question. Y la siguiente pregunta. It is complicated but important question when you ask Es about una pregunta finances. complicada pero importante. It is very important for us to represent free public art. Para nosotros es muy importante ser arte público o gratuito. The barriers to performance art, the barriers to living art, and even the barriers to sculptural art are far too great globally, a global issue. Las barreras para el arte escénico, para el arte de las esculturas, son demasiado altas en todas partes. The majority of our work is free for the audience. Y por lo tanto la mayoría de nuestras obras son gratuitas para el público. And we perform in over 20 locations per year and have been doing that for now 25 plus years.
Nos hemos presentado nos presentamos en más o menos 20 lugares diferentes por año, y eso lo hemos hecho por ya más de 25 años. We could not be here without the financial support of both the U.S. Embassy and Teatro. Obviamente no podríamos estar acá sin el apoyo financiero de la Embajada estadounidense y del Teatro Amil. There is always someone paying for free public art. Hay siempre alguien que paga por el arte público gratuito. The difficulty in identifying how to move that money in order to continue to offer free public art. La dificultad está en identificar en cómo mover, digamos, este dinero o financiamiento para continuar ofreciendo arte público Is gratuito. something that we believe is very site reactive, just like our dance is site reactive. Es algo muy reactivo, digamos, tiene mucho que ver con el lugar mismo, con el contexto. Reaccionamos muy específicamente al lugar, el contexto, tal como nuestra obra también lo es. Entonces, we have an opportunity to receive an interest, and then we will help them with the fund. Tener la oportunidad de recibir en este parte de alguien, nosotros ayudamos a encontrar la manera en cómo financiar. There is plenty of money in the world. Hay suficiente dinero. We just have to move it around a bit more. Simplemente tenemos que hacerlo circular un poco más. Maybe 2 more questions. Quizás 2 preguntas más. Una pregunta muy simple, pero ¿cuánto se demora más o menos en realizar los preparativos para hacer el espectáculo? How long does it take to prepare a show? ¿Cuánto tiempo ensayan? ¿Cuánto tiempo de How montaje? how long are the rehearsals? Aquí en The Chile. whole rehearsal process, En prepare general. process. In general. In general. General, yeah. Well, we will work on a show. It's very every process is different. Cada proceso es diferente y por lo tanto es variable. For Bird Strike, we've only been working on it maybe for 2 months. Para esta obra Bird Strike solamente hemos estado trabajando 2 meses. We'll come to a site like this week, Llegamos a un lugar como este acá and we'll have about 4 days to take the dance that we've created and adapt it to these walls. y tenemos habitualmente como 4 días in situ para tomar la danza que hemos creado e irla adaptando a ese lugar específico. Bird Strike will live on after this weekend, and we'll present it in other cities all over the world. Bird Strike va a continuar, digamos, después de este fin de semana y se va a seguir presentando en otras partes del mundo. And during that time, it will continue to grow and change, and every site will give it its unique quality. Y en ese proceso la obra va a seguir creciendo, cambiando, y cada lugar le va a imprimir su cualidad específica. And the performance itself is not an end point, La performance o el show mismo no es un punto final, but it is just one moment in the timeline of the life of the art. es solamente un momento en la línea del tiempo de este arte. I believe the art lives on in our bodies and in the audience's memory. Y pensamos que el arte, la obra de arte continúa viviendo en nuestros cuerpos y en el recuerdo del público. Last question. Última pregunta. Yo quería saber cómo es el proceso como de montaje coreográfico. How's the process of building up the choreography? Me imagino que tiene que ser en el piso sin It todo has to be on the floor first, el montaje aéreo y cómo without the es aerial aspect. Luego llevarlo And a los then edificios. Take it to the buildings. Y a menudo cambian cosas porque no son como se imaginaron. Sometimes you change things because they're different. I want to be very clear that all of our dancers are also choreographers.
Quiero dejar muy claro que todos nuestros bailarines son también coreógrafos. So it's not just me making the movement. De modo que no solamente soy yo quien crea el movimiento. To really make it together. Lo hacemos juntos realmente. And it really can be both. We can do it on the wall or on the ground, and maybe you can say Y pueden more. ser ambas cosas, lo podemos hacer sobre la pared o en el piso, o ambas cosas. Sí, eso mismo, creo que tú dijiste casi todo lo que pasa, porque a veces el director nos da una idea y así tenemos un momento de sentir cómo es esa idea en nuestro cuerpo en el suelo primero, y después nos montamos al muro y averiguamos, ok, ahora, ¿cómo será esa idea así de lado? Y cambio el peso del cuerpo, y con la ayuda del director y con lo que estamos sintiendo en el muro, pues lo cambiamos y hablamos, ok, esto como no funciona, pero el muro sí da esta posibilidad, pues vamos a cambiarlo para hacer esto. Y a veces empezamos en el muro, así estamos ahí y Melecio nos da una idea y de ahí es como, ok, lo averiguamos, y de ahí pues empezamos a hacer la coreografía y nos hablamos uno al otro, los bailarines en el muro, así de lado, y decimos, oh mira, me gustó que hiciste ahí, ¿cómo puedo hacer eso yo? Sí, y después cuando llegamos a un edificio nuevo, pues también es ser así plástico con la coreografía para que se puede cambiar. Así lo tenemos en otro muro, pero parece que en este muro, porque la ventana está ahí, no podemos hacer ese movimiento, pues lo cambiamos y es dinámico, no aguantamos así la idea, pero lo dejamos cambiar en cada lugar. Yes, thank you very much for your time, and we're happy to take other questions after. Bueno, estamos a su disposición para recibir otras preguntas después. I have much appreciation to the Instituto to have us here today and have this type of conversation. Muchas gracias al Instituto por tenernos aquí hoy día y poder tener este tipo de conversación. When we think about the dialogue that's been happening between the U.S. and Chile for now 200 years. Cuando pensamos en el diálogo que ha existido entre Chile y Estados Unidos desde hace ya 200 años. And the opportunity for you to invite folks that you know in your environments to now come out to a show. Y la oportunidad de invitar a sus conocidos ahora a ver. This is the cross-cultural dialogue we want to have after each performance. Ese es el diálogo intercultural que queremos tener después de cada presentación. Thank you to the Instituto for making room for us here before a performance. Así que gracias al Instituto de darnos espacio para este diálogo antes de la presentación. And now all of you are ambassadors to invite folks to have a continued conversation with us through the performance over the next few days. Y ahora todos ustedes son embajadores, digamos, para invitar a otros, para tener un diálogo continuo con nosotros a lo largo de las presentaciones. And especially for the youth that are here in the room. Y especialmente para los jóvenes que están acá en la sala. The sky is not the limit. El cielo no es el límite. And in whatever you do, and in whatever you take from us, in our work y lo and que in our sea share, lo que tomen de nosotros y de nuestro trabajo. we want you to look up. Queremos que miren hacia arriba. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Some folks are traveling afterwards, so when we finish production, at least almost all of us are staying through Sunday. I know, when we originally wanted to come, we wanted to do a 2 or 3 city tour.